de visita rutinaria al Consejo de Seguridad, y no se entendió, no se discutió públicamente qué significaban las palabras escritas en la carta del presidente Santos al secretario general de las Naciones Unidas, donde el acuerdo de paz del año 2016 se presenta como una declaración unilateral de Estado, lo cual significa el compromiso del Estado, que no de cualquier gobierno, a cumplirlo, compromiso hecho ante la humanidad, y que en mi opinión adquiere una concepción jurídica vinculante, dicen los abogados, obligatoria para el país, con sus normas vigentes o cambiando sus normas vigentes si es necesario, tal cual dice el acuerdo. El acuerdo de paz propone un pacto político nacional de todas las fuerzas vivas del país, políticas o sociales, para encontrar fórmulas de cambio de normas si las normas no posibilitan el acuerdo de paz. Esto no se había entendido bien y por eso quise venir hoy más para mostrarle a la sociedad colombiana el tamaño de compromiso que tenemos. Aquí se ha dicho que hay de nuevo violencia en las zonas donde se hizo el acuerdo de paz. Son las mismas. No se ha expandido la violencia en Colombia, se ha concentrado geográficamente cada vez más. No tenemos un conflicto nacional, tenemos conflictos regionales que están en las mismas zonas geográficas por décadas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Colombia fracasa continuamente? Llevamos 2 siglos y medio haciendo guerras entre nosotros mismos por diferentes razones, en contextos mundiales diferentes, y fracasando en los procesos de paz en los que nos empeñamos. Colombia tiene decenas de guerras civiles en su historia y decenas de procesos de paz. Sin embargo, la violencia sigue ahí. Si no voy a la historia, sino a la época contemporánea, y quisiéramos hacer un resumen de números, la Comisión de la Verdad, que surge de este acuerdo de paz y que presentó su trabajo, es uno de los hechos más importantes de cumplimiento. Habla que a partir del 9 de abril de 1948, día que hubo una insurrección popular en Colombia por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente de Colombia, contamos 700.000 muertos asesinados hasta el día de hoy. 700.000 muertos, que al principio lo eran por razones políticas, era un genocidio desatado contra comunidades políticas rurales liberales, mediados de los años del siglo XX. Después fue el producto de la represión del Estado contra la insurgencia armada que surgió del primer conflicto y quiso cambiar el Estado colombiano en la época de la Guerra Fría y más o menos como otros conflictos del mundo. Y ahora, después prácticamente de saldada, con acuerdos de paz, la lucha insurgente, solo quedan en los campos de Colombia una antigua organización que es el Ejército de Liberación Nacional, con el cual iniciamos diálogos de paz de nuevo. Entramos a una esfera todavía más difusa de la violencia en los mismos terrenos, como aquí ya se ha descrito, que yo le voy a llamar las guerras de la economía ilícita, las guerras de la codicia, pero que no nos dejan tener entonces una paz total, pasar a una era de paz, como la mayoría de los pueblos del mundo. En Colombia se cree que lo normal es la violencia y que la paz es un asunto de extraños, de algo ajeno a la humanidad, una especie incluso de pacto que podrían llamar satánico, endemoniado, comunista, le dicen las extremas derechas en Colombia. La paz se ve como algo revolucionario, mientras la violencia que ha durado durante generaciones acompañándonos se ve como lo normal. La violencia ha crecido la economía ilícita. La codicia se ha apropiado de la violencia, la utiliza como un instrumento
La forma de concentración de capital que hay en Colombia se hace a través de la violencia y la exclusión. Colombia hoy, según la estadística de la OCDE, es el país más desigual del mundo. Es por eso que es violento. Mientras no se construya equidad, que significa construir democracia, esa violencia seguirá reemplazando los acuerdos de paz por cadáveres. El acuerdo de paz del 2016 propuso un cambio de las economías ilícitas por lícitas, dentro de lo que se llama allí el PENIS. Propuso unas soluciones al campesinado que no vivía en las zonas donde estaba la FARC. La reforma agraria, es decir, resolver lo que los españoles produjeron hace 2 siglos y medio al traer su estructura feudal de tenencia de la tierra. En Colombia hay 10 millones de campesinos de 55 millones de habitantes, pero solo el 1% tiene el 90% de la tierra fértil. Y ese 1% ha usado la tierra fértil no para producir comida, sino para lavar los activos del narcotráfico, y la defiende a sangre y fuego. Por eso tenemos millones de desplazados, centenares de masacres. Fue lo que quiso resolver el acuerdo de paz del 2016. Por tanto, es un acuerdo para incluir social, económica y políticamente la población campesina de Colombia. ¿Qué ha pasado a la fecha? El acuerdo de paz no produjo un acuerdo nacional. No fue posible hacer el pacto nacional del que habla y que se ha colocado ante ustedes como una declaración unilateral de Estado, un compromiso de Colombia ante la humanidad. No ha sido posible porque la población colombiana está dividida literalmente en dos. Durante todo este siglo, una que apuesta a una salida militar al conflicto, otra que apuesta a una salida negociada. Eso tiene otras formas. Se ha expresado electoralmente. El acuerdo de paz firmado con la FARC fue derrotado en un plebiscito por 65.000 votos, mitad y mitad. Unos dijeron no. Por una mayoría de 65.000 votos tuvo que rehacerse. El siguiente gobierno, al del presidente Santos, que firma este acuerdo como alta parte contratante, se eligió bajo la consigna de hacer trizas la paz y se expresó con una mayoría electoral sobre mí, que fui el segundo candidato. Cualquiera que diga que hubo trampas o no, lo cierto es que es el hecho político. Y por tanto en 4 años se interrumpieron buena parte de los mecanismos de cumplimiento de este acuerdo. Y es que realmente los gobiernos que han pasado no quisieron priorizar las inversiones públicas en el territorio excluido, y todo lo escrito alrededor de los PDs quedó en un porcentaje altamente incumplido. ¿Por qué? Porque la tradición económica de Colombia es invertir sus recursos públicos en las zonas de más alta riqueza. Por eso somos el país más desigual socialmente del mundo. Y el acuerdo de paz llevaba un cambio de esa concepción para priorizar los territorios más excluidos en la historia de Colombia, en donde llegaron los esclavos a vivir, en donde quedaron los indígenas que eran siervos de los españoles, y a donde hoy quedaron sus descendientes. Ese cambio de concepción que obligaba el cumplimiento del acuerdo del 2016 no se ha producido en el país. He aquí las dificultades. Por eso los números, si uno los coloca en la cronología del tiempo, se quedan atrás como resultados de las propuestas hechas en el acuerdo de paz. ¿Qué proponemos entonces? Proponemos lo siguiente para acelerar y para cumplir ante la humanidad como Estado y como sociedad colombiana. Tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional.
invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha opuesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición. La respetamos, hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. He aquí el problema. No se quiere, obviamente, un acuerdo nacional, pero para no cambiar las normas. Y si esta es la sociedad más desigual del mundo, ¿cómo no se van a cambiar las normas? Las que tengan que ver con la construcción de la igualdad hay que construirlas. En el acuerdo de paz hay algunas. Por eso voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobiernos Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la FARC. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada, integración del territorio al desarrollo nacional. Y por eso proponemos estos 10, los consigno aquí, puntos, que leo. Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios. Estas palabrejas económicas técnicas tienen que ver con que toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años. Ahí soy casi una figura decorativa frente al presupuesto. En una serie de obras, básicamente autopistas de 2 carriles ida y vuelta, que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia. Allí se va la plata. Luego, no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del acuerdo de paz. Esto implica un cambio de normas, que es lo que proponemos aquí, que en el plan de vigencia futura se incluya la financiación completa de la transformación del territorio en lo que tiene que ver con infraestructuras e inversiones públicas. 2, cambio en la distribución del sistema general de participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PEDET para financiar sus proyectos de salud, educación y otros. Es una figura también institucional colombiana de ley que tiene una fórmula para distribuir los recursos nacionales en los municipios general, pero que no fue modificada para que se privilegiara lo que el acuerdo decía, una serie de zonas geográficas que se denominan municipios PEDET. Hay que hacer esa reforma para que el municipio PEDET tenga más que proporcionalmente ellos mismos recursos para su propia inversión social. Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca. Está escrito en el acuerdo de paz, nunca se implementó. Hay 35,000 campesinos cultivadores de hojas de coca presos en las cárceles de Colombia en condiciones brutales de hacinamiento y pérdida de derechos humanos. El conjunto de los presos tendrían mejor vida si liberáramos los 35,000 campesinos presos por producir hoja de coca que es simplemente un vegetal, pero que ha sido criminalizada en sesiones de instancias de las mismas Naciones Unidas en lo competente. Ese es un punto del acuerdo de paz y yo quiero cumplirlo a través de una ley de fast track. Optimización y nuevas inversiones forzosas
de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino de la agroindustrialización. El PENIS, que tiene que ver con los cultivos de hoja de coca, se convirtió muy neoliberalmente en un programa de transferencias individual. Te mando a una región ajena 10 millones de pesos y cambias tu cultivo. Se hace desde Bogotá. Fracasó. De 90.000 acuerdos con campesinos, familias campesinas, solo se han cumplido 96. Estruendoso fracaso, que deriva de la forma como se hizo. Si nosotros hacemos un plan, le voy a llamar la palabra Marshall, de inversiones productivas en las zonas donde se produce la mayor parte de la cocaína del mundo, la que se vende en estas cuadras alrededor, podemos acabar en su mayor parte la oferta de cocaína para el mundo, porque el campesino productor de hoja de coca quiere producir cacao y volverlo chocolate, quiere producir maíz y volverlo harina, quiere pescar y volverlo harina de pescado, industrias frigoríficas, quiere sembrar árboles y volverlo muebles, quiere llevar esos muebles a China y traerlos a Estados Unidos y llevarlos a Europa. Eso se llama transformar la economía y se hace con capital. Capital que debe pertenecerle al campesino productor de hoja de coca en forma asociativa, lo ordena el acuerdo de paz, no se ha hecho, y nos proponemos hacerlo. 2 puntos, un punto aquí he tocado que tiene que ver con el mundo, la cocaína. Creación de la figura de conversión de concesión hereditaria familiar en las zonas selváticas de Colombia. Resulta que por coincidencia climática e histórica, las zonas PEDETs, donde están las zonas de economías ilícitas, pertenecieron o a la selva amazónica o a la selva más biodiversa del mundo, que es la del Chocó biogeográfico entre Ecuador y Panamá. Allí está el 90% del conflicto, porque allí está el 90% de la hoja de coca y la minería ilegal, y porque allí estuvo el campesino desplazado por la violencia de mediados del siglo XX, que llegó armado a defender su vida y que es la base social de lo que fue las FARC. Aquí hay un segundo punto internacional, es la selva, es el pulmón que absorbe después de los océanos la mayor cantidad de CO2 del planeta. Es lo que nos tiene vivos aún. Mientras Estados Unidos es la mayor chimenea de CO2 de América en el norte, nosotros somos la mayor esponja de absorción de CO2 en el sur. Luego, el conflicto armado colombiano atraviesa 2 problemas contemporáneos: las drogas del mundo, que consume el mundo, y la crisis climática. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.